Fue el viernes anterior al Puente de Mayo. Las calles de Madrid estaban más vacías de lo habitual, muchos ya se habían largado a la playa o al pueblo. Yo, en cambio, salí antes de currar porque me sentía raro. No enfermo, pero con esa incomodidad que te empuja a volver a casa. Y menos mal. Llegué sobre las 5. Subí sin hacer ruido, como hago siempre que Laura está teletrabajando y no quiero molestarla. Pero no había silencio. Al contrario, escuché risas desde el pasillo. Risas masculinas. Y una frase que todavía me resuena: ¿quieres que lo hagamos en el sofá o en la cama? No sé cómo no tiré la puerta abajo. Me quedé congelado unos segundos. Luego escuché pasos rápidos, como cuando alguien huye al escuchar algo que no esperaba. Abrí la puerta de golpe. Y lo vi. A ese cabrón. Con una camisa blanca mal abrochada y los pantalones en la mano. Se paró en seco al verme. Ni intentó hablar. Se fue corriendo por el pasillo como un conejo, tropezando con la alfombra, dejando un zapato atrás. Ni siquiera cerró la puerta de casa. Yo solo lo miré. Ni grité. Ni corrí. Solo pensé que natural ha sido todo para él. Como si ya conociera el piso. Laura apareció segundos después, envuelta en una manta del sofá. La cara roja, los ojos desorbitados. Se quedó ahí, de pie, sin decir nada. Ni una excusa. Ni una frase ensayada. Solo silencio. Y ahí supe que esto no era algo puntual. No era un error. Era una rutina. Un hábito. Un cuando tú no estás. Me senté en la silla del comedor, apoyé los codos en la mesa, y le pregunté con toda la calma del mundo. ¿Desde cuándo le das mi cerveza a otro? No me contestó. Ni falta que hacía. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado, ni cuántas veces le pregunté lo mismo con distintas palabras. Laura no respondió nada, ni con la cara, ni con las manos, ni con la boca. Solo se quedó quieta, parada en el mismo sitio, como si el hecho de no moverse hiciera que todo volviera a la normalidad. Pero no iba a haber normalidad después de eso. Yo no la grité, no la insulté, no la empujé ni rompí nada. Solo le pedí explicaciones con una calma que hasta a mí me desconcertaba. Tal vez porque dentro de mí todavía no había estallado todo. Es como si mi cuerpo necesitara primero entender para después reaccionar, aunque fuera a destiempo. Le pregunté quién era ese tío, si era del trabajo, si lo conocía desde hace tiempo, si era alguien que venía mucho a casa, si lo había traído antes, si dormía aquí cuando yo estaba fuera por trabajo, si se duchaba con mi champú, si se sentaba en mi silla, si tocaba mis cosas. No porque me importara él como persona, sino por saber el nivel de traición, hasta qué punto había convertido lo que era nuestra casa en un lugar que también era suyo sin que yo lo supiera. Laura se sentó por fin, muy despacio, sin levantar la mirada, con las piernas cerradas y las manos juntas como si estuviera rezando, y cuando por fin habló, lo primero que dijo fue: no era lo que pensabas. Y no pude evitar reírme, no porque hiciera gracia, sino porque esa frase era tan absurda en ese momento que parecía sacada de un guión barato. Le respondí que me explicara entonces qué era, porque había visto a un tipo en calzoncillos huir de nuestra casa como si se le quemaran los pies, y que ella apareciera medio desnuda envuelta en una manta no ayudaba mucho a reforzar ninguna versión alternativa. Ella dijo que no tenía nada preparado, que no esperaba que yo volviera tan temprano, que había sido una tontería, una estupidez, algo sin importancia. Y ahí fue cuando empecé a sentir el enfado de verdad. Porque si algo no es importante, no se hace en tu casa, no se hace en el sofá donde ves series con tu pareja, no se hace con alguien que sabe cómo abrir la puerta sin equivocarse de llave. Me levanté, fui a la cocina, abrí la nevera, y vi que había cervezas frías, cosa que yo no había dejado el día anterior. Porque yo tomo cerveza del tiempo, y ella lo sabe. Eso quería decir que las había comprado él, o que ella las había comprado para él. Y eso me dolió más que verla en la manta.
Porque era un detalle simple, pero implicaba planificación. Implicaba costumbre. No fue un desliz, no fue una calentura, no fue un error de un día. Era algo que venía de antes. Le pregunté si lo amaba. No porque me importara, sino porque necesitaba saber si era solo sexo o había algo más. Y lo peor fue que no me lo negó. Me miró a los ojos por primera vez y me dijo que no sabía lo que sentía, pero que hacía tiempo que no se sentía viva conmigo. Esa frase me partió. Le pregunté qué significaba eso, qué era sentirse viva, si se refería a reírse, a tener sexo, a sentirse deseada o simplemente a sentirse fuera de una rutina. Me dijo que no era culpa mía, que yo era un buen hombre, que siempre había sido bueno con ella, que era un buen compañero, un buen amigo, alguien en quien podía confiar. Y me dieron ganas de decirle que no soy un perrito, que no quiero ser su hermano, que si quería confiar en alguien que se buscara un notario, que yo no me casé para ser confiable sino para estar enamorado, para formar una vida juntos, no para que me agradecieran los favores como a un colega de trabajo. Entonces cambió el tono. Se puso a la defensiva. Me dijo que no entendía por qué yo reaccionaba así si todavía no había pasado nada grave. Que no habíamos discutido, que no había violencia, que podíamos hablarlo con calma. Y ahí me di cuenta de que no solo me había engañado, sino que además no entendía el nivel de lo que había roto. Porque pensaba que se podía hablar, como si esto fuera una compra mal hecha, como si le hubiera olvidado un cumpleaños o llegado tarde a una cena. Le dije que no iba a gritarle, que no iba a insultarla, que no iba a golpear la mesa ni romper platos, pero que no me pidiera que lo tratara como una conversación normal. Porque no era normal. No lo era que estuviera con otro tipo en mi casa, en mis horarios, en mis espacios, en mi sofá. Y no lo era que pensara que podíamos solucionarlo hablando como si se tratara de una decisión administrativa. Ella se puso a llorar. No de culpa, sino de impotencia. Porque lo que de verdad le dolía era que la hubiera pillado. No que lo hubiera hecho. Y ahí entendí todo. Que llevaba tiempo con eso, que no me lo pensaba contar nunca, que si no llego a volver temprano ese día, probablemente hubieran acabado follando en la cama y luego ella habría puesto la lavadora antes de que yo llegara, y me habría saludado con un beso como si nada. Y me dio asco. Asco de verla tan tranquila, tan segura de su versión, tan confiada en que yo iba a explotar como un imbécil para luego tener la excusa perfecta para culparme de todo. Pero no le di ese gusto. No le grité. Solo le dije que se vistiera, que él ya se había ido, que no hacía falta que siguiera actuando como si estuviera en una película de sobremesa. Mientras ella se encerraba en el baño, yo fui al armario, saqué una maleta y empecé a meter ropa. No toda, pero suficiente para unos días. Ella me oyó y salió rápido. Me preguntó si me iba. Le dije que sí. Que no me sentía capaz de dormir ahí esa noche. Me preguntó si iba a casa de mi hermano, y le respondí que no, que iba a un hotel, que no quería mezclar esto con nadie más todavía. Me preguntó si íbamos a separarnos, y no le contesté. Porque en ese momento no lo sabía. Ni quería pensarlo. Solo quería irme. Antes de cerrar la puerta, le dije una cosa más. Le dije, si él vuelve a entrar en esta casa, asegúrate de que no queda nada mío. Porque si lo veo usando mi taza del café o sentado en mi lado del sofá, te juro que lo mato con las manos. Cerré la puerta. Bajé las escaleras. Y no miré atrás. Esa primera noche fuera de casa dormí en un hotel cerca de Atocha, uno de esos que usan los comerciales de paso o los turistas que tienen que coger el AVE temprano. No había nada especial en la habitación, pero por lo menos tenía silencio, un colchón decente y un lugar donde nadie me iba a mirar con pena o con cara de te lo dije. Apagué el móvil después de recibir 4 llamadas de Laura y 2 mensajes que no abrí. No tenía fuerzas ni ganas de leer explicaciones, disculpas o intentos de reescribir lo que yo ya había visto con mis propios ojos. Tampoco llamé a nadie, ni a mi hermano,
ni a mi mejor amigo, ni a mis padres. No sabía qué decirles, y no quería escuchar consejos. Me quedé tumbado, mirando el techo, repasando todos los últimos meses como si fueran escenas de una serie que ya sabía cómo terminaba. Todas las piezas encajaban, pero no de la forma que yo creía. Todas esas veces que ella llegaba más tarde, las veces que decía que estaba agotada, las escapadas de fin de semana con las amigas, las reuniones de última hora. Y yo, como un idiota, confiando. Porque nunca pensé que me lo haría a mí. A otros sí. A conocidos, a compañeros, a gente de los foros, pero a mí no. Porque habíamos hecho las cosas bien, porque habíamos tenido conversaciones duras, porque nos habíamos apoyado en momentos complicados, porque habíamos llorado juntos cuando murió su madre, porque habíamos comprado ese piso con ilusión, porque habíamos elegido el sofá juntos. Porque yo había estado ahí. Y ahora descubría que eso no sirve de nada si la otra persona ha decidido borrarte del mapa mientras tú sigues creyendo que formas parte de algo. A la mañana siguiente me levanté temprano, desayuné un café con tostadas en la cafetería del hotel y encendí el móvil. Tenía más mensajes de ella, algunos largos, otros cortos, todos en el mismo tono, que habláramos, que necesitaba explicarse, que no quería perderlo todo. Leí uno solo, el último, donde decía que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para arreglarlo, que no me fuera, que me echaba de menos, que lo nuestro valía más que un error. Y esa última frase fue la que me empujó a contestarle. Le dije que quería verla, pero que no fuera en casa. Quedamos a las 5 de la tarde en un parque cerca del río, un sitio neutral, con gente alrededor, donde ninguno de los dos pudiera perder los papeles. Llegó puntual, con gafas de sol y el pelo recogido. Se sentó en el banco conmigo, sin saludarme con un beso, sin acercarse demasiado. Empezó diciendo que no sabía por dónde empezar, que estaba avergonzada, que nunca se imaginó que se atrevería a hacer algo así, pero que se le había ido de las manos. Le pregunté cuánto tiempo llevaba con él. Me dijo que 3 meses, aunque no le creí. Le pregunté si era la primera vez que lo traía a casa. Dijo que sí, y eso tampoco me lo creí. Le pregunté cómo había empezado. Me dijo que fue en el trabajo, que él era un proveedor que venía cada semana a revisar unos equipos, que empezaron con tonterías, con bromas, con cafés, que un día se desahogó con él por una bronca que habíamos tenido y que a partir de ahí empezaron a verse fuera. Que al principio no pasó nada, pero que después sí, que se le fue de las manos. Le pregunté si se acostaron. Me dijo que sí. Le pregunté si muchas veces. No respondió. Le pregunté si lo seguía viendo. Me dijo que no desde lo del viernes. Que lo había bloqueado. Que no quería saber nada más de él. Que se había dado cuenta del error. Le pregunté si me había dejado de querer. Dijo que no lo sabía. Y eso fue lo peor. Porque hubiera preferido que dijera que no, que ya no me quería, que todo había muerto, pero no. Me dijo que no lo sabía. Que tenía dudas. Que estaba confundida. Que lo nuestro era fuerte pero que últimamente se sentía vacía. Que no era culpa mía. Que simplemente se sentía apagada. Le dije que si estaba tan apagada, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no vino a mí? ¿Por qué no pidió ayuda, una pausa, una conversación, una terapia? Me respondió que no quería preocuparme, que no quería ser una carga, que pensó que se le pasaría. Y ahí entendí que no era una decisión impulsiva, ni un accidente, ni un desliz. Era una elección. Sostenida, prolongada, consciente. Le dije que se me habían acabado las palabras. Que ahora me tocaba pensar. Que no quería vivir con alguien que no sabía si me quería. Que no podía compartir cama con una persona que había dejado entrar a otro en nuestra casa. Que lo nuestro podía tener arreglo, pero que ahora mismo no quería pensar en eso. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que todavía no lo sabía. Me preguntó si me iba a quedar en casa del hotel.
Le dije que no, que iba a buscarme un piso temporal. Me ofreció quedarse ella con su hermana para que yo pudiera volver a casa. Le dije que no hacía falta. Que ya estaba todo contaminado. Que prefería no dormir allí, al menos de momento. Me pidió que le avisara si necesitaba algo. Le dije que lo único que necesitaba era tiempo y distancia. Y me fui. Esa noche dormí en casa de mi amigo Marcos, que me dejó el sofá sin hacer preguntas. Cuando me desperté, ya tenía 2 mensajes de Laura diciendo que había hablado con su jefe para pedir días libres, que pensaba irse una semana fuera, a casa de sus padres, que no quería presionarme, pero que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta. Le respondí que estaba bien, que me parecía lo correcto, que me avisara cuando saliera de Madrid. Y luego apagué el móvil otra vez. Lo que no le dije es que esa misma tarde tenía una cita con un abogado. Porque aunque no tuviera claro si quería divorciarme, necesitaba saber qué opciones tenía, cómo quedaban las cosas legalmente, cuánto costaba, qué derechos tenía yo sobre el piso, sobre nuestras cuentas, sobre todo. Porque ya no se trataba solo de emociones. Se trataba de protegerme. De no ser el último en enterarse de nada nunca más. De no confiar ciegamente en alguien que era capaz de llevar a un desconocido a mi casa y luego decirme que se había confundido. Y en ese momento, sentado en la oficina de aquel abogado que me hablaba de custodias de mascotas, reparto de bienes y procedimientos civiles, supe que algo en mí se había roto. Y que ya no iba a volver a ser el mismo. La decisión de vengarme no fue algo que me viniera de golpe ni en un momento de rabia. No fue un impulso, ni una necesidad de hacer daño porque sí. Fue más bien una respuesta fría, pensada, práctica. No tenía ninguna intención de volver con ella, y aunque no estaba completamente decidido a divorciarme todavía, sí sabía que no podía dejar que se saliera con la suya, que esto quedara como si nada. No era una cuestión de orgullo, era una cuestión de justicia. Había jugado conmigo, había usado mi confianza, había ocupado nuestra casa con otro mientras yo trabajaba, mientras yo ponía la compra, limpiaba el baño y me ocupaba de pagar la hipoteca. Así que empecé por hacer una lista. Una lista literal. La escribí en una libreta que llevaba años en un cajón. Puse arriba en mayúsculas, cosas que ella no sabe que yo sé. Y ahí fui apuntando. Detalles que había ido recogiendo en silencio desde el día en que vi al tipo correr medio desnudo por el pasillo. Por ejemplo, que todavía tenía acceso al router de casa. Ella no lo sabía, pero la configuración original la había hecho yo. Eso me permitía ver los dispositivos conectados, las horas de conexión, los nombres de los móviles. Descubrí que él se conectaba a la red con frecuencia, a veces cuando yo no estaba los martes o los jueves por la tarde, otras veces por la mañana, incluso en fines de semana que ella decía que iba al gimnasio. Otro dato, él se llamaba Marcos y trabajaba en una empresa que tenía contrato con la consultora de Laura. Lo busqué en LinkedIn, en Facebook, incluso en Instagram. Aparecían fotos suyas en congresos, en cenas de empresa, incluso una vez en una terraza del centro de Madrid. En una de las fotos aparecía una mano que reconocí por las uñas, era la mano de Laura. También encontré un comentario suyo en una publicación de ella que decía, «Los jueves son más jueves contigo», con una carita sonriente. La publicación era de hace más de 5 semanas. Así que no eran 3 meses como me dijo, eran al menos 5. Y si me esforzaba un poco, probablemente más. Guardé capturas de todo. Imprimí conversaciones públicas, nombres de redes, horarios. Fui construyendo un pequeño archivo de pruebas. No porque pensara usarlo legalmente, sino porque quería tener todo claro, no dejarme engañar otra vez con explicaciones a medias. Después de eso, cambié la clave de mi cuenta bancaria personal, la que compartíamos para gastos comunes la vacié, dejé el mínimo legal y moví el resto a una cuenta solo mía. Era dinero mío, de trabajos freelance, de horas extras, de cosas que ella no había tocado nunca. También cambié la contraseña del email que usaba para cosas importantes.
Luego llamé a la gestoría y pedí un resumen de nuestras cuentas conjuntas, los movimientos, los extractos. Descubrí que en febrero había pagado un hotel en Segovia. Ella me había dicho que había estado en casa de una amiga esa semana porque tenía formación en remoto y necesitaba concentrarse. Mentira. Llamé al hotel y les pregunté si podían mandarme la factura completa. Dijeron que por protección de datos no podían, pero que sí podía recoger una copia si iba en persona con mi DNI. Fui al día siguiente. No solo estaba su nombre en la reserva, sino también una cena para 2 en el restaurante del hotel. Habitación doble, entrada viernes, salida domingo. Y el cargo del parking para 2 coches. Me senté en el coche con la factura en la mano, respiré hondo, y no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo confirmación. Todo lo que sospechaba, todo lo que negaba, era cierto. Me había estado viendo la cara durante meses. No solo se lo había follado, lo había metido en nuestra rutina, en nuestras semanas, en los espacios donde antes solo estábamos nosotros. Esa misma tarde, con todo eso en la mano, llamé a su jefe. No era un amigo, pero lo conocía por haber coincidido en cenas de empresa. Le pedí hablar en privado. Me citó en un bar cerca de su oficina. Le conté todo sin adornos, sin exageraciones, sin dramatismo. Le dije que no quería arruinarle la vida a nadie, pero que necesitaba saber si él estaba al tanto, si había riesgo de que esto afectara a mi situación legal en caso de divorcio, si había uso indebido de recursos de la empresa, si los desplazamientos y hoteles habían sido cargados a gastos. Se quedó en shock. Dijo que no sabía nada, que nunca había sospechado, que eso explicaba ciertas cosas. Me pidió discreción mientras revisaba la información. Le dije que yo no era el que tenía que ser discreto, que solo quería proteger lo mío. Dijo que hablaría con recursos humanos. 2 días después, Marcos fue despedido. No me lo dijo nadie, lo vi en su LinkedIn. Disponible para nuevos retos. Luego Laura me llamó. Estaba alterada. Me preguntó si había sido cosa mía. Le dije que sí. Que no iba a dejar que saliera ilesa de todo eso. Que ya no pensaba protegerla. Que cada paso que diera iba a tener consecuencias. Me llamó cabrón. Me dijo que la estaba arruinando. Le dije que me parecía justo. Que era su turno. Que yo ya había perdido lo mío. Después de eso, fui a casa. Ella no estaba. Aproveché para recoger lo que quedaba. Algunos libros, documentos, un par de objetos personales. Me llevé mi portátil, mi cámara, los discos duros. Dejé la cama sin hacer, las ventanas abiertas, las luces encendidas. No por rabia, sino para que se notara que había pasado por ahí, que ya no tenía intención de esconderme, que esa casa ya no me representaba. Al día siguiente, un amigo que tiene una empresa de mudanzas me ayudó a llevar mis cosas al piso que había alquilado por 3 meses. Un estudio pequeño, pero suficiente. Empecé a hacer vida allí. No conté nada en redes, no hice drama público, no pedí atención. Pero no me escondí. Si alguien me preguntaba, respondía con la verdad. Laura y yo estamos separados. Me puso los cuernos. Lo descubrí. Me fui. Ahora estoy rehaciendo mi vida. Frases simples. Sin rodeos. Lo más difícil fue contárselo a mis padres. No porque fueran a juzgarme, sino porque sabía que les iba a doler. Les hablé un domingo por la mañana, en su casa, con un café en la mano. Les conté todo, sin detalles, pero con claridad. Mi madre lloró. Mi padre no dijo nada. Solo me dio una palmada en el hombro. Me ofrecieron su casa. Les dije que no. Que necesitaba estar solo. Que ya estaba todo en marcha. Les prometí que estaría bien. Y aunque no lo estaba del todo, por primera vez en mucho tiempo, me creí esa frase. No volví a hablar con Laura durante 10 días.
No porque no quisiera, sino porque no tenía nada que decirle que no hubiera dicho ya. Ella me escribió varias veces, con distintos tonos, mensajes largos que no respondí y algunos más breves que leí solo para confirmar que no había ninguna novedad. Pasó de los intentos amables a los reproches, luego volvió a pedir perdón, después se calló un par de días y finalmente me pidió vernos en persona para hablar una última vez, sin discusiones, sin reproches, solo para aclarar las cosas antes de decidir qué camino tomaríamos. Accedí porque necesitaba cerrar esa parte, aunque no con la intención de arreglar nada, sino de dejar todo claro y no arrastrar ninguna duda más. Quedamos en un sitio neutral, una cafetería cerca de su antiguo instituto, lejos de nuestra casa, de nuestros amigos, de cualquier sitio con memoria. Llegué puntual. Ella también. Se sentó frente a mí con cara de no haber dormido en varios días, con ojeras marcadas y el pelo recogido de cualquier manera. No intentó parecer otra cosa. No iba disfrazada de víctima ni de esposa arrepentida, solo era ella, sentada, con una mirada cansada. Empezó diciendo que no me iba a pedir que volviera, que ya entendía que había cruzado una línea, que había roto algo y que no esperaba que yo pudiera perdonarlo ni ahora ni más adelante. Me dijo que había estado en casa de sus padres, que no se había visto con nadie más, que no había vuelto a hablar con Marcos desde el día que fue despedido, que tampoco tenía intención de buscarlo. Me dijo que había estado pensando mucho, que había repasado nuestra historia, nuestra vida juntos, y que no sabía en qué momento exacto había empezado a alejarse de mí, pero que lo había hecho sin darse cuenta, como si fuera una rutina más. Le pregunté si me había dejado de querer antes de acostarse con él o después. Me miró sin responder durante varios segundos, como si no supiera cómo plantear la respuesta. Me dijo que el cariño siempre estuvo ahí, pero que el deseo, la emoción, lo que sentía al principio, todo eso se había ido apagando con el tiempo. Que no era algo personal, que no era culpa mía, que no había nada que yo hubiera hecho mal, pero que había dejado de sentir cosas importantes y no supo cómo enfrentarlo. Le pregunté por qué no me lo dijo, por qué no pidió ayuda, por qué no planteó una separación o un tiempo, por qué eligió mentir en lugar de buscar una salida digna. Me dijo que tenía miedo, que no quería quedarse sola, que pensó que era una fase y que se le pasaría. Le dije que me había tratado como un objeto útil, que había mantenido la estructura mientras se follaba a otro y luego esperaba que yo siguiera pagando, cuidando, confiando. Me respondió que entendía esa rabia, que no la discutía, pero que no sabía cómo hacerlo mejor. Le pregunté si me había respetado alguna vez, si cuando me miraba a la cara después de haber estado con él sentía algún tipo de culpa, si le parecía justo que yo viviera con ella mientras él le tocaba el cuerpo que yo consideraba mío. Me dijo que la culpa la sentía cada día, pero que la había aprendido a esconder, que había dividido su vida en dos partes para poder soportarlo. Le dije que eso era lo más miserable que había escuchado nunca, que no solo me había engañado, sino que además lo había hecho con eficiencia, con estrategia, con frialdad. Me dijo que entendía que no la perdonara, que si la odiaba lo aceptaba, pero que tenía derecho a decir lo que sentía ahora. Le pregunté qué quería decirme exactamente. Me dijo que lamentaba todo, no por las consecuencias, sino porque había sido injusta, cruel, egoísta. Que no merecía que yo le dedicara ni un minuto más, pero que si algún día volvía a construir algo con alguien, esperaba no repetir los mismos errores. Le dije que eso ya no me importaba, que no pensaba ser su lección de vida ni su recordatorio moral. Me preguntó si ya había tomado una decisión. Le dije que sí. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que sí. Que ya tenía abogado, que ya estaba en marcha, que lo único que faltaba era su firma. Se quedó en silencio. Bajó la cabeza. No lloró. No dijo nada durante más de un minuto. Luego levantó la mirada y me dijo que firmaría lo que fuera, que no iba a complicarme la vida, que iba a ser justa con el piso, con los muebles, con las cuentas, con todo. Le dije que eso era lo mínimo que podía hacer. Me preguntó si pensaba contarle todo a nuestros amigos.
Le dije que lo justo. Que no tenía intención de hacer de esto un espectáculo, pero que si alguien me preguntaba, iba a decir la verdad sin adornos. Pagamos a medias, salimos sin tocarnos, sin abrazarnos, sin miradas largas. Caminamos juntos hasta el cruce y ahí nos separamos. No hubo beso en la mejilla ni frases de cierre. Solo un adiós seco. Esa noche dormí como no lo había hecho en semanas. No porque estuviera feliz, sino porque el cuerpo por fin había dejado de pelearse con la cabeza. Al día siguiente, firmé los papeles en el despacho del abogado. Una semana más tarde, ella también. El trámite tardaría un par de meses, pero para mí ya estaba hecho. La historia se había acabado. Me fui a cenar solo a un restaurante donde solíamos ir cuando todo estaba bien. Me senté en otra mesa, pedí otro vino, comí otra cosa. Miré a las parejas de alrededor y no sentí envidia. Sentí alivio. No por estar solo, sino por haber salido de algo que ya no era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo al futuro. Cuando firmé la última hoja del divorcio y entregué el sobre en la gestoría, no sentí ninguna emoción inmediata, ni satisfacción ni tristeza, solo una especie de confirmación muda de que eso tenía que pasar y ya estaba hecho, como cuando se termina un trabajo largo que no te gusta pero sabes que es necesario. Al salir a la calle, me encendí un cigarro que llevaba semanas evitando y caminé sin rumbo fijo, sin mirar el reloj, sin responder al teléfono. Me paré en una plaza donde había unos bancos vacíos y me senté a ver pasar a la gente, no porque estuviera buscando inspiración ni consuelo, sino porque no quería volver aún al piso que había alquilado, ese lugar funcional y sin historia donde por fin dormía bien pero todavía no sentía que vivía. Me quedé un rato largo ahí, pensando en todo lo que había pasado, no con dolor ni rabia, sino con una especie de interés técnico, como quien revisa un expediente cerrado para asegurarse de que no dejó cabos sueltos. No había nostalgia. Me di cuenta de que lo que más me había dolido no era que Laura se acostara con otro, sino que lo hiciera con esa frialdad de quien cambia de canal cuando se aburre del programa. El sexo era solo el final visible de algo que había empezado mucho antes, con pequeñas desconexiones, con conversaciones sin contenido, con miradas que evitaban preguntas. Ella había decidido irse mucho antes de que yo me diera cuenta. Solo que en lugar de marcharse de verdad, se quedó esperando a que yo lo notara, y cuando no lo hice a tiempo, empezó a buscar fuera lo que ya no encontraba dentro. Desde que me fui, tuve tiempo de revisar muchas cosas, de preguntarme en qué fallé, de reconocer mis errores sin justificar los suyos. No voy a mentir diciendo que fui el marido perfecto, porque no lo fui. También me acomodé, también me dejé llevar por la rutina, también pasé por alto detalles que ahora veo que eran señales. Pero nunca mentí, nunca usé a otra persona como vía de escape, nunca compartí nuestra cama con alguien más ni transformé nuestra casa en un escenario paralelo. Asumí responsabilidades, me hice cargo de lo nuestro, sostuve lo cotidiano sin hacerme el héroe. Y si eso no fue suficiente, entonces no era el lugar donde tenía que estar. Aprendí que confiar en alguien no es garantía de nada, que puedes dar lo mejor de ti y aún así ser descartado sin aviso previo. También entendí que hay gente que confunde la comodidad con amor, la costumbre con conexión, la estabilidad con aburrimiento, y cuando se dan cuenta de que no sienten lo mismo que al principio, en lugar de hablarlo lo esconden hasta que explota. No me volví cínico. No creo que todo el mundo sea así. Pero ya no regalo mi confianza. Ya no doy por sentado que el otro entiende lo que yo doy. Ahora lo pongo claro desde el principio. Si estoy con alguien, es porque quiero estar, no porque me da miedo estar solo, y si veo que algo falla, lo digo en voz alta, no espero a que reviente por sí solo. Después del divorcio, hice limpieza de verdad. Borré fotos, eliminé números, doné ropa, cambié de barrio. No para empezar de cero como si nada, sino para empezar con lo que soy ahora, no con lo que fui. Volví a salir con amigos que había dejado de ver, retomé proyectos que tenía aparcados, empecé terapia sin esperar que me arreglara la vida. No todo fue fácil.
Hubo días donde no quería hablar con nadie, noches donde me costaba dormir, mañanas donde me preguntaba si había sido la mejor decisión. Pero todos esos momentos se fueron haciendo menos frecuentes, más leves, menos importantes. Con el tiempo, volví a sentir interés por otras personas, por otras historias. Empecé a quedar con alguien sin pretensiones, sin apuros, sin mentiras. Le conté todo desde el principio. No maquillado, no resumido. Le dije que venía de una historia rota, que no buscaba consuelo, que no iba a jugar a las medias tintas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí escuchado sin que me juzgaran, acompañado sin que me pesara. No sé si eso va a durar, no me importa. No estoy en esa etapa de aferrarme a lo que aparezca, estoy en la etapa de elegir. De quedarme solo si hace falta, pero no mal acompañado nunca más. Volver a ver a Laura, meses después, fue accidental. Coincidimos en una librería, cada uno en una sección distinta. Me vio primero. Se acercó, me saludó. Le devolví el saludo. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que tranquilo. Me preguntó si estaba con alguien. Le dije que estaba conociendo a alguien. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no, que ya no. Me dio las gracias. Me deseó suerte. Le deseé lo mismo. Y seguimos cada uno por su lado, como dos conocidos que alguna vez compartieron una historia pero ya no tienen nada pendiente. No sentí dolor. No sentí nada. Y eso fue la señal más clara de que todo había terminado bien. Hoy puedo hablar de todo esto sin rabia, sin vergüenza, sin necesidad de justificarme. No fue una historia bonita, pero fue mi historia. No la elegí, pero la enfrenté como pude. No salí intacto, pero salí. Y con eso me basta.